Hoy te vamos a contar una historia de corrupción y nepotismo que involucra a los gobiernos de Quintana Roo y de Tabasco y a un hijo de López Obrador y a una empresa de muy reciente creación y con varias irregularidades de un amigo suyo que recibió más de 400 millones de pesos en contratos del INSABI. Vamos por partes. Romedic es una empresa que se creó en enero de 2020 para suministrar medicamentos. ¿Y quién es el dueño de esta compañía? En este documento podemos ver que la empresa tiene dos socios, Jorge Luis Olán Rodríguez y Jorge Amílcar Olán Aparicio, padre e hijo. Jorge Amílcar es nada más y nada menos que el amigo cercano de Andy López Beltrán, el hijo del presidente. Estudiaron juntos y tienen una larga relación de la cual hay muchas fotografías que aquí pueden ver. Hasta aquí no habría ningún problema, pues solo se trata de un amigo de la familia presidencial que se hizo empresario. El problema es que solamente 4 meses después de que se creó la empresa, comenzó a recibir dinero del gobierno. El 21 de mayo de 2020, Romedic firmó un contrato por 61 millones de pesos del estado de Tabasco, cuando Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, era gobernador de Tabasco, y ese dinero provenía precisamente del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Pero Romedic recibió todavía más dinero que ese contrato, pues durante todo ese año recibió 216 millones de pesos, como puede verse en todos estos comprobantes. Además, en la dirección que la empresa reportó a las autoridades en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, resulta que no hay oficinas de esa empresa, sino que solo hay una gasolinera y una tienda de pisos de cerámica. Eso es muy típico de las empresas irregulares. Los problemas no acabaron allí, porque en el 2022 la COFEPRIS puso a la empresa Romedic, de la que estamos hablando, en la lista negra de distribuidores de medicamentos que no cumplían con las leyes de salud. Es decir, las medicinas de esta empresa representaban riesgos para los pacientes. Y a pesar de eso, siguió recibiendo más y más contratos públicos. En diciembre de 2022, solamente 3 meses después de que Morena llegó a la gubernatura de Quintana Roo, Romedic recibió otros 219 millones de pesos para suministrar medicamentos, como pueden ver en este contrato. En total, recibieron 435 millones de pesos en contratos, pero la relación de Romedic con el gobierno no termina ahí. Para comenzar, el papá del amigo de Andy López Beltrán, Jorge Luis Olán, no solamente es socio de la empresa, sino que también ha recibido puestos en el gobierno. A pesar de no tener ninguna experiencia previa como funcionario público, recibió una plaza en Pemex Exploración y Producción. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que el amigo de Andy López Beltrán, Jorge Amílcar, fundó también en el mismo año 2020 otra empresa. En este caso se llama la empresa Diagnóstico Biomolecular. Y aquí su socio era César Mauricio Calderón Alipi. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema aquí? Pues que el hermano de César Mauricio es Alejandro Antonio Calderón Alipi, que también es un amigo muy cercano del hijo de López Obrador, y en su caso no ha recibido contratos, pero sí puestos del gobierno, corrupción y nepotismo. Comenzando el sexenio, Alejandro Antonio entró en la ayudantía de López Obrador. Un año después, 2020, fue nombrado titular de la Coordinación Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos en el INSABI. Sí, el mismo INSABI que le dio dinero a la empresa Romedic, y exactamente en las mismas fechas. Hoy es el director de IMSS Bienestar. Entonces, tenemos empresas de reciente creación que son propiedad de amigos del hijo del presidente. Tenemos empresas que además están vinculadas con funcionarios públicos y que por último reciben contratos del gobierno del presidente López Obrador. Negocios jugosos al amparo del poder. Todas las evidencias pueden encontrarlas en esta investigación de Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este, ustedes lo saben, no es el único caso de amigos de la familia de López Obrador que han recibido puestos y contratos del gobierno. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y en otros medios hemos estado documentando de manera amplia una red de nepotismo y de conflictos de interés con documentos y evidencias que aquí les mostramos y que demuestran que la corrupción, lejos de haber desaparecido, simplemente cambió de dueño. Tenemos que volver a llamar a las cosas por su nombre, pues sin importar quién lo haga, la corrupción nos quita el bienestar a todos los mexicanos. ¿Tú crees que esto es corrupción? Déjanos tus comentarios, comparte esta información y conoce nuestro trabajo aquí.
Pero quisiera que habláramos primero del asunto de la corrupción, porque todo lo que hoy comentó Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la corrupción, pues motivado por el reportaje que nuestros amigos y primos de Latinus revelaron ayer con esta serie de entregas que van a intitular El Clan, en donde se revela, ¿no?, que si hay corrupción en algún lugar, Mariana, es dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, y lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, la tremenda corrupción que hay dentro del gobierno de López Obrador. Me atrevería a decir que es el gobierno más corrupto en la historia de México. Sí. Y bueno, el clan, los hijos de López Obrador, nada más y nada menos que Andy anda metido en todo, y lo mismo José Ramón. Ayer presentaron en Latinus esta primera parte del reportaje de lo que nos vamos a ir enterando, y es concretamente corrupción en el estado de Quintana Roo, con empresas que tienen que ver con medicamentos, justamente de lo que carecemos en este país, medicamentos, pero ahora entiendo porque estos contratos millonarios al final del día están en manos de los hijos del presidente de la República. Pues por eso hay tanta corrupción. Los medicamentos no llegan ni en tiempo ni en forma a ninguna parte. Muy probablemente los medicamentos ni siquiera existan, pero lo que sí existen son contratos millonarios que fueron operados en unas cuantas horas. Imagínense todos los trámites que pudieron saltarse los amigos del presidente y los hijos del presidente para poder tener solamente de lo que nos habló ayer Latinus, pero ojo, imagínense, apenas están llegando a Quintana Roo. ¿Qué pasará en los estados que llevan gobernando ya muchos más años? O en la presidencia de la República, que ya casi llegan al 6º año, ya casi se van. Sí, lo interesante, una aclaración, porque cuando planteamos aquí, como dice Mariana, es que este es el gobierno más corrupto en la historia, no es porque sea una ocurrencia o porque sea algo que nos mueve desde el hígado, no, hay una evidencia documental y clara que hay una gran corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque algunos no lo puedan creer. Joana, ¿cómo viste tú esta revelación de corrupción, de muchas que han ocurrido en estos 5 años? Cada vez más claro que el presidente de la República y sus hijos están utilizando a nuestro país como su negocio particular. Nada más chequen una cosa. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente con la salud de nuestro país? Se está centralizando. Se están firmando convenios con el IMSS Bienestar. Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con el INSABI? Rotundo fracaso, desapareció, ya nadie sabe qué pasó con eso. Pero ahora crearon el famoso IMSS Bienestar. Van 23 estados de la República que firman el convenio del IMSS Bienestar para centralizar su infraestructura, su personal, sus recursos económicos en el gobierno federal, y que sea el gobierno federal el que administre todo lo que tiene que ver con la salud de todo México, a cambio de una promesa muy vacía que se la ha pasado señalando el presidente acerca de un sistema de salud como el de Dinamarca, nada más. Pero en realidad 23 estados ya están entregando sus recursos para que sucedan cosas como lo que se acaba de mencionar, para que todo se centralice y ellos hagan negocios con sus amigos, con los hijos del presidente de la República, sin ningún tipo de licitación, y de esa manera obtengan todos los recursos con los que se están volviendo él y sus amigos multimillonarios. Esto, además, se junta con algo que acaba de suceder y que no podemos perder de vista. El Senado de la República acaba de aprobar la desaparición del Fondo para la Infraestructura Social, un fondo que maneja precisamente la Secretaría de Bienestar, con la intención de que ya no tengan ni los estados ni los municipios recursos para salud, y nuevamente se está haciendo esta tendencia y estos pasos para que culmine la centralización de la salud y únicamente sea el gobierno federal el que realice
todas estas adquisiciones de medicinas, todo el tema de la salud, quién va a poder tener acceso a la salud, cómo se van a arreglar los hospitales y los centros de salud, el mantenimiento, absolutamente todo. Y como es su característica, estará lleno de opacidad y de corrupción. ¿Cómo se llama el fondo? Fondo de Infraestructura Social, que el Senado de la República, por su mayoría de Morena, acaba de desaparecer. O sea, era dinero que tenían los estados para invertir desde los estados en salud. En salud. En infraestructura, en hospitales. Sí. ¿Y quitaron ese dinero? Lo acaban de cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente 330,000 millones de pesos. 330,000 millones de pesos. ¿A dónde va a ir todo ese dinero que ya no va a llegar a ese fondo, por ejemplo? Gasto discrecional. Mario, ¿cómo ves las evidencias que hay de corrupción del presidente del gobierno? En este año, ¿y a dónde ha ido? Sin temor a equivocarme, yo te diría, pues que va a campañas políticas. O a ese dinero en donde Morena lo que ha buscado es comprar conciencias, y el presidente. Y un elemento más de esta corrupción, yo les diría y hago una reflexión. Sí. A ver, tenemos casi 6 billones más de pesos de deuda. Nos gastamos todos los fondos de petroleros. Se gastaron y eliminaron fideicomisos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos? ¿Qué han hecho con el dinero? No se necesita ser un mago para decir, bueno, nos hemos quedado pobres sin ahorros, nos hemos endeudado, ¿y qué hay? No hay más carreteras, no hay más infraestructura para apoyar al campo, no hay más infraestructura hidráulica. Es decir, no tenemos nada. Entonces, ¿qué mejor prueba de la corrupción que ha habido? Y luego, añadiendo dos cosas, si ustedes recuerdan, todo el desbarajuste en el sector salud surge básicamente por dos cosas. Cuando él decide desaparecer el Seguro Popular y dos, cuando cambia la modalidad de la adquisición de medicamentos. Y, si no mal recuerdo, a quien le encargan hacer esta primera compra de medicamentos es a la actual secretaria de Economía. Por ahí revisen en dónde y por dónde ha pasado su hermana, ¿no? Que pasó por la COFEPRIS. Claro. ¿No? O sea, necesitabas amarrar precisamente para esto que ha dado a conocer Latinus, pues para vender medicamentos, para tener contratos de medicamentos, pues tienes que tener amarrada la COFEPRIS. Por supuesto. ¿No? Y pues si por un lado tienes amarrado a quien los compra y luego mandas a un pariente a quien regula, pues ya tienes el negocio redondo. Entonces, esto no hay que olvidarlo. Muy grave lo que comenta Joana de, finalmente, de cómo están expropiando a fuerzas, yo te diría, ¿no? Los sistemas de salud en los estados, cómo están centralizando, porque lo hacen a fuerzas. Es un poco, o hay esto o no hay nada, porque además te voy a quitar pues todos los apoyos que tú tenías para el sector salud. Y una gran muestra del fracaso que ha sido esto, pues lo tenemos en la pandemia. Gran parte de la mortalidad que hubo, de las medicinas que se les echaban a perder, de las vacunas, de todo lo que no llegaba, pues fue precisamente por esto, y hizo una crisis tremenda durante la pandemia. Pero solo basta revisar las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, desde la primera licitación, vamos a llamarla así, o desde la primera compra de medicinas, pasando pues por la desaparición del INSABI, de estos fondos, ahora pues hasta la farmaciototota más grande del mundo mundial, ¿no? O sea, me parece que todo va concatenado. Sí. Y por ahí van a salir otras cosas. Y seguramente, mira, la única persona o el único servidor público que va a tener una chamba muy fácil en la administración de Xóchitl es el secretario de la Función Pública. Bueno, va a estar muy entretenido. Encarcelar a toda esta bola de corruptos no va a ser difícil, de verdad. Sí. No va a ser difícil. O sea, lo difícil va a ser encontrarlos, porque van a correr por todo el planeta, ¿no? Imagínate con ese dineral. No, pues si nada más con este reportaje de Latinus estás hablando de 300 millones de pesos que ejecutaron en 4 días. Yo le pregunto a la gente que
que tiene una empresa y que está dando la batalla para ganar una licitación. No, jamás ven esos si en millones. 4, no, déjate eso, Jesús Martín, si en 4 días se les otorga un contrato por parte del gobierno. En el pasado no había manera. No, porque tenías Compranet y tenías los otros que además había que entrar. Rendición de cuentas, transparencia. Yo aquí solamente diría, el presidente se comprometió a no robar, a no mentir y a no traicionar. Y con esto que están haciendo su clan, sus propios hijos, con los medicamentos del país, con esta empresa de un amigo, porque además la empresa nació en el año 2020. Qué maravillosa empresa. Su primer contrato fue por alrededor de 70 millones de pesos. O sea, es una empresa que ha convencido en los estados. Y cómo se expresa de la gobernadora, me parece también un tema a destacar. Cómo manipulan los hijos del presidente a los gobernadores y gobernadoras de su propio partido político. De miedo, Por supuesto. Mira, no, pues imagínate. Sí, se ha convertido en su operador político, pero de aquellos viejos operadores políticos de hace muchos años que llegaban a presionar y llegaban políticamente. Yo creo que ni les preguntan, Joana, ni les preguntan. Eso parece cártel. Sí, no es clan, parece cártel. Que hemos estado viendo. Vamos a ver el video que les hemos preparado de cómo aborda el tema de la corrupción. Evidentemente no habló de su hijo Andy, por supuesto que no. Habló de otras corrupciones, habló de otros tiempos. Es más, nos exige a los medios de comunicación hacer reportajes de otros casos de corrupción. Hasta eso quiere dar órdenes de lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación. Que por cierto, algo rápido. Desgraciadamente, los casos de corrupción que él ha denunciado, pues no han tenido eco en la fiscalía. No hay una persona en la cárcel de anteriores administraciones por corrupción. Pero porque además han inventado muchas cosas. Ellos creyeron que iban a llegar y se iban a encontrar escondidos en el presupuesto de egresos de la Federación bolsas millonarias de dinero. Así pensaban, ¿no? Porque los escondían o por corrupción. Vieron que no es así. Tan no es así que se han gastado ellos el dinero, han arañado el dinero, no nos han dicho en qué. Y estamos endeudados sin dinero. Los ahorros de tantos años de gobiernos anteriores ha acabado con ellos. Xóchitl va a recibir un país hecho pedazos, quebrado. No sé qué vamos a hacer. Porque es increíble lo que están haciendo estos tipos. Y yo diría, no es clan, es cártel. Esos son. ¿Saben de qué me acordaba? Rápidamente. Yo estuve en la Conducef 6 años. Cuando la gente se quejaba de los fraudes que les hacían, yo decía, a ver, ¿cómo es posible que de un momento a otro, ¿no?, dispongan de tu tarjeta de crédito 200,000 pesos? Además te saquen un crédito por 1,000,000 de pesos. Por teléfono. O sea, tú siendo el dueño de la tarjeta de crédito, no lo puedes hacer en media hora, como un delincuente sí. Pues porque están adentro. Lo que vimos ayer en el reportaje de Latinos es lo mismo. O sea, una gente decente que quiera vender, hacer un negocio, pues no lo va a poder hacer en meses. Y estos cuates lo hacen en minutos. Días. Lo hacen en minutos. Es lo mismo. ¿Qué dijo López Obrador sobre la corrupción? Hablando de la corrupción comprobable. Aquí en esta mesa, esto fue lo que dijo hoy en la mañana. Pero ustedes no trabajan, ¿verdad?, en los medios convencionales. No, ¿verdad? Pues es lo nuevo, ¿sí? Es lo que se está dando a conocer, ¿sí?, que es buenísimo, todas estas investigaciones. Y realmente hay mucho trabajo de investigación y hay que seguirlo haciendo. Que la vida pública sea cada vez más pública. En el combate a la corrupción, lo mejor es prevenir. La corrupción es lo que más ha dañado a México.
prevenir, pues que le amarre las manitas a sus hijos, ¿no? Oye, digo, claro. es una forma de prevenir, ¿no? Que la vida pública sea más pública y me la paso atacando al INAI. Ajá, sí. O sea, fíjate la incoherencia. Ah, no, y ahora Y el evitó rechazo. la designación. Exacto. Otro nuevo rechazo. Y está prácticamente en, ¿cómo se dice esto? Desacato. En desacato, Claro. el Senado de la República, ¿no? Así es, está en desacato. Ya han tenido varios requerimientos para que se puedan nombrar al consejero del INAI que hace falta para que el INAI continúe sesionando y se continúen transparentando todos los negocios y cuestiones del gobierno federal que no quieren dar a conocer, y justamente por eso evitan que haya un nuevo nombramiento de consejeros en el INAI. La vida más pública, pero no hay consejeros en el La INAI, vida más y lo quiere pública, destruir. pero menos pública. Ahora, ¿quién sabe ahora con fosforena? Ah, es el nuevo